Hermana Karina, abra su cámara si puede. Si no, antes de comenzar la presentación, díganos cómo le fue con estas chicas modelos que tiene ahí al frente. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Felipe. Sí, ayer hablábamos que le dio la belleza a todas ahí y a nosotros nos tocó poquito, ¿verdad? Bien poquito, hermana. Sí, qué tristeza, Sí, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Pues sí. Bueno, es un privilegio para mí, ¿verdad? Estar en esta clase y es un honor eh, poder ser parte de este aprendizaje y de este conocimiento nuevo que cada sábado en cada clase nuestros hermanos están compartiendo con nosotros. Pues quiero decirle, hermano, que con este grupo he estado apoyándoles así de distancia, porque como ustedes sabrán, yo vivo en Honduras y mis hermanas pues no están tan cerca de mí físicamente, pero sí hemos estado acompañándoles en oración y en algunas interrogantes que ellas han tenido. Admiro mucho a este grupo de 4 mujeres, como es la hermana Mayru Bislandoni como coordinadora del grupo, nuestra hermana Febe, nuestra hermana Graylis y Raquel. Son mujeres que en medio de todas sus ocupaciones y en medio de sus quehaceres familiares y ministeriales, se han desarrollado muy bien en esta investigación y yo quedo sorprendida de cómo ellas son dependientes del Señor para poder realizar una tarea. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita verles que en medio de los nervios y de algunas dudas, ellas siguen adelante, aún con su bebé en sus brazos, ahí están avanzando y conociendo más y escucharlas a ellas decir que entre más investigaban, más querían saber del tema. Eso a mí toca mi corazón porque digo, qué bueno es ver que los hijos de Dios queremos conocer más. Y pues en este caso, nuestras hermanas que van a estar compartiendo sobre los símbolos religiosos que representan la espiritualidad cristiana. Vamos a aprender mucho, hermanos, y pues seamos edificados y edifiquemos. Muy buenas tardes, gracias, hermano Felipe. Nuevamente bendiciones, bendiciones para todos los que están allá en pantalla escuchándonos. Bueno, vamos a darle nuevamente las gracias a Dios y quiero presentar mi nombre es Mayru Landoni, como lo dijo mi hermano. Y bueno, me tocó la responsabilidad de guiar este grupo de batallar con ellos juntos. Y bueno, aquí estamos todas, le damos las gracias a Dios por eso nuevamente. Está conformado, aparte de mi persona, como le acabo de decir, por mi hermana Grayly Flores, por mi hermana Raquel Cedeño y por mi hermana Febe Guilarte. Bueno, que para iniciar con nuestra exposición, primero quiero hablarles acerca de lo que pueden observar allí en la primera página de la diapositiva. Tenemos allí un símbolo, o pueden ver allí una imagen, vamos a decir, una espada. Al lado está acompañada de un versículo bíblico, el cual leo textualmente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, quiero explicarle un poco por qué escogimos pues esta imagen y, y esta palabra. Primero porque la palabra de Dios es nuestra base, es el filtro, ¿verdad? Que nos permite a nosotros eh, entender lo que Dios habla, saber cuál es la verdad, es la que nos enseña, es la que nos transforma y también la que nos redarguye y la que debemos poner en práctica en todas las acciones que nosotros hagamos
pidiéndole a Dios el entendimiento, el discernimiento para no equivocarnos en cualquier tarea que tengamos que hacer. Todos nosotros, pues lo que fuimos llamados a predicar el evangelio y fuimos llamados fue a predicar la verdad. Entonces no debemos alterar la palabra. También quería comentarles, allí nos dice, ¿verdad? Que la espada, ¿verdad? La comparan como una, el versículo se compara allí, ¿verdad? La palabra de Dios se compara como una espada. Y quería decirles que más adelante tenemos que en Efesios 6:17, también Pablo nos menciona que la palabra es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar, vemos como esto algo simbólico. O sea, cuando nosotros nos hablan de la palabra o nos hablan de la espada, mejor dicho, rápidamente lo relacionamos con la palabra de Dios, porque también lo vemos como un instrumento de guerra, que es un arma que es ofensiva y también es defensiva, ¿ok? Entonces, eso pudiéramos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque nos permite, la palabra es la que nos permite defendernos. Ok, los símbolos religiosos que representan la espiritualidad en la cultura local. Y pues nuestra investigación obviamente está basada en la cultura local de San José de Guanipa. Vamos a hablar un poco de lo que es la introducción de nuestro trabajo, de nuestra investigación y leemos acá lo que tenemos en la presentación. Los símbolos religiosos son representaciones distintivas, datan desde la antigüedad. Estos se han utilizado para transmitir ideas, dando forma a un tipo de lenguaje no verbal. Nosotros, para abordar esta investigación, primero teníamos que conocer, ¿verdad?, cuál era la importancia de nuestro trabajo. Y vemos que podemos hablar acá de que los símbolos religiosos en el cristianismo primitivo se han adjudicado su principio en la obra de Jesucristo. En diferentes lugares del mundo se pueden apreciar diferentes símbolos. Por mencionar algunos, tenemos el pez, el ancla, la cruz, la paloma, la estrella de David, el candelabro de 7 brazos, entre otros. A lo largo del tiempo, los símbolos religiosos han pasado a formar parte de la tradición cultural de un determinado lugar y con el paso del tiempo, estos han perdido su significado original. En la actualidad, algunas iglesias han adoptado los símbolos cristianos como parte central de su fe. Quería comentarles que otro hecho importante, ¿verdad? Y que nosotros resaltamos acá, es que estos símbolos o estas, digamos, estas religiones de alguna manera, ¿verdad? O creencias con respecto a la fe han desviado la atención más a objetos que a Dios directamente. Ahora les explico por qué. Si nosotros analizamos algunas formas o comportamientos, ¿verdad?, de lo que es la espiritualidad con respecto a los símbolos, vemos que personas adoran, por ejemplo, a imágenes. Se concentran, por ejemplo, en adorar la imagen de la Virgen y desvían pues su atención de realmente al que debemos adorar es a Dios. Cabe destacar que es importante conocer la importancia y la clara visión del significado de los símbolos religiosos y de qué manera influyeron en los tiempos antiguos, dado que en los primeros siglos los cristianos vivían en tiempos de persecución y no podían profesar su fe públicamente, pues eran encarcelados y condenados a muerte. Así que pues ellos se valían de simbologías para comunicarse entre ellos, es decir, entre los que compartían una misma fe en Jesucristo. Esto lo hacían, grababan símbolos que los identificaban como seguidores de Jesús. Eso lo hacían en las catacumbas,
Esos son también llamados subterráneos, redes de pasajes subterráneos. Estos eran utilizados históricamente como lugares de sepultura y en algunos casos para la práctica religiosa. Lo usaban para los bautismos, para las bodas, para la celebración de la Santa Cena, entre otros. Entonces, partiendo de lo anterior, surge la siguiente interrogante. Ya hablé de nuestro trabajo, ¿verdad? Que cuáles son los símbolos religiosos que representan la espiritualidad cristiana en la cultura local, ¿verdad? De San José de Guanipa. Y para realizar este trabajo, ¿verdad? Se hizo una entrevista, se visitó diferentes instituciones, se entrevistó a personas tanto creyentes como no creyentes, y pues estas preguntas nos sirvieron para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo, que ahora nos sigue nuestra compañera para seguir hablándoles acerca de lo que es el contexto histórico de nuestra investigación. Dios les bendiga, mis hermanos. Por acá les habla su hermana en Cristo, Raquel Cedeño, y vamos a aprender un poco acerca del contexto histórico que viene hablando un poco nuestra hermana Neirubis. ¿Sí? En la cultura griega, ¿verdad? El término símbolo se adoptaba cuando había un pacto entre dos personas. Ellos se prometían y llegaban a un acuerdo, y como simbolismo de ese acuerdo, de ese pacto que ellos tenían, agarraban un objeto y lo partían en dos. Entonces estas dos partes se quedaban cada uno con una parte. Y siempre cuando observaban el objeto en cualquier otra circunstancia, en cualquier momento, recordaban automáticamente el pacto que ellos habían hecho y del cual habían llegado, pues. Y ese pacto no podía ser quebrantado porque ese objeto era el símbolo de la unión entre ellos. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando Jesús murió en la cruz. La idea de esto era que cuando nosotros viéramos la cruz, recordáramos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros y por el cual nosotros estamos, valga la redundancia, en este lugar. ¿Sí? Es necesario entender que los símbolos son simplemente representaciones, son para recordar un objetivo, ¿ok? Y al entender esto, no nos vamos a desviar. Seguido de esto tenemos los símbolos religiosos cristianos. ¿Cuál sería nuestro contexto histórico de los símbolos religiosos? Eso datan o tienen su origen en la antigüedad, ¿sí? Cuando los cristianos eran perseguidos, ¿sí? Por el régimen que en ese momento estaba, ese imperio, no se les permitía reunirse porque pensaban que eran rebeldes, estaban en contra de ese imperio, y entonces se les apresaba, se les mataba. Entonces ellos utilizaban estos símbolos cristianos para comunicarse entre sí y no ser descubiertos por estos entes pues, que querían eliminarlos, por así decirlo. ¿Qué hacían? Habían catacumbas, ¿sí? Que no eran más que tumbas subterráneas que habían construido los judíos en aquel momento, donde enterraban a sus personas, y ellos se reunían en ese espacio allí. Y hacían sus celebraciones, sus reuniones, y en las tumbas ahí empezaban a grabar simbologías para identificarse entre ellos. Aun cuando ellos estaban, por así decirlo, en las afueras normalmente viviendo su vida cotidiana, empezaban a hacer símbolos. ¿Y qué estás haciendo allí? Se asomaba el otro, ¿no? Por así decirlo. Y cuando veía el símbolo y lo completaba, eres uno de los nuestros. Entonces ese vendría siendo el contexto histórico de estos símbolos religiosos cristianos. Pasamos entonces a lo siguiente, que sería la etimología de la palabra símbolo. Ok. Etimológicamente, la palabra símbolo viene del latín symbolum. Discúlpenme si no tengo una buena pronunciación, no hablo latín. Symbolum, ok.
El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o una idea, ¿verdad? Así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza real o imaginada. Sí, estoy leyendo textualmente. Entonces, esta palabra símbolo también tiene una expresión griega que se diría símbolon. Viene del griego. Ok. El término simbolismo cristiano alude al conjunto de marcas, objetos y señas que pueden representar una deidad. Cuando nosotros hablamos de ese término y nos referimos a símbolos cristianos, estamos refiriendo de representaciones que hablan de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Seguidamente, vamos a abordar ahora el tema de las palabras clave. Acá, como ven, la primera es iconografía. ¿Sí? Estas palabras nos ayudaron a nosotros a entender todo lo que íbamos a consolidar en las entrevistas, en el desarrollo de la investigación. Por eso son resaltantes aquí. Y la primera es iconografía. Si lo desglosamos de esta manera, la palabra iconografía es el estudio de las imágenes y símbolos utilizados en diferentes formas de artes. La palabra icono, ¿verdad? Que viene del griego icono, significa imagen. Y grafía significa escrito o insignia. Entonces podríamos decirlo que son imágenes que representan o que se representan a través de artes escritas, como lo hacían, vengo explicando anteriormente, los cristianos en aquella época. Aquí seguido tenemos la palabra religiosidad. Esta palabra fue un poco de controversia porque se descubrieron dos formas de expresarla. Tenemos la primera forma cuando se alude a una persona que está constantemente enfocada en las cosas de Dios o en lo divino, en su religión, en lo que él cree, ¿sí? Hay personas que lo enfocan de manera negativa cuando dicen que una persona religiosa es aquella que no respeta la idea de otra, sino que está enfocada en lo suyo y está allí solamente viviendo por su creencia y no enfoca a las demás ni respeta a las demás. Sin embargo, este término religiosidad alude a una persona que es devota a algo, que siente ese apego a lo que él cree y no necesariamente no respeta la creencia de otros, sino que él quiere comprometerse con lo que ha creído y con lo que firmemente cree que es verdad. Seguidamente tenemos la palabra cultura, ¿sí? Hay que saber que esta palabra le da el significado, es el gentilicio. No podemos hablar de cultura si no referimos esto a un grupo de personas que tienen por cotidianidad una serie de actividades que los representa a ellos. Es decir, si hablamos de nuestro país Venezuela, decimos que tenemos cultura porque somos una sociedad que hacemos actividades que nos representan y nos da la identidad de nuestro país, que es Venezuela. En este caso, si hablamos en la forma cristiana, una cultura sería lo que nosotros habitualmente hacemos, que es ir a la iglesia, congregarnos, leer la palabra. Tenemos como cultura esta serie de actos que nos representan a nosotros como cristianos. Seguido también tenemos la palabra iglesia. De igual manera, hay que recalcar, a pesar de que acá en la diapositiva pusimos una forma de una iglesia, hay que aclarar este punto. Iglesia no es una representación física donde usted va, se sienta, no es un local en específico. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, nos encontramos que es el cuerpo de Cristo, es decir, son las personas que creen en Cristo. Es ese grupo de personas que asiste a un lugar, se reúne y convencido sigue la palabra de Dios. Esa es la representación de la iglesia. Dios les bendiga y con ustedes mi hermana Graylis. Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a hablarles sobre la cruz, la utilidad de la cruz y el pez. La cruz y el pez son símbolos que representan a la denominación cristiana la muerte y resurrección de Jesús, también su obra evangelística. Estos emblemas son utilizados últimamente en la renuncio.
En en las reuniones de las iglesias, vamos en los símbolos o imágenes de la cruz, que se alza como la representación de la salvación y la redención de los pecados de la humanidad. La comunidad cristiana puede darle un significado distinto a lo que antes se conocía en la cruz, puesto que los romanos utilizaban en aquellos tiempos para demostrar, para condenar a malhechores. Diego Pérez Gordon, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, inició para la Corporación Británica de Radiodifusión que la cruz era una combinación de crueldad absoluta y de aspecto para infundir mayor temor en la posible en la población. Esta confirmación que era aceptable en la antigüedad, luego de que Cristo murió y resucitó, puesto que pasó de vergüenza y muerte, y pasó de vergüenza a triunfo y la vida convirtiéndose en los símbolos de redención y perdón. Cristo nos redimió de maldición de la ley, hecho por nosotros a maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, como lo dice Gálatas 3:13. El pez es uno de los iconos más antiguos. Existen varias significaciones para este símbolo. La primera es cuando el Señor hace la alusión a la alimentación de Cristo, refiriéndose a los 5 panes y a los 2 peces. Cierto esto, puesto esta comida popular entre la comunidad cristiana. Segundo, tiene que ver cuando Jesús le dio el nombre a Pedro como pecador, como pescador de hombres. La tercera está relacionada con el bautismo en agua. En el diccionario de iconografía y simbología de Federico Revilla nos dice, a propósito del pez, las 3 correcciones de la palabra griega. Aistis, no sé si lo pronuncié bien, aistis, correspondida a las iniciales de sendas títulos de Salvador. De allí la abundancia de la pintura de peces en las catatumbas. En otras palabras, está leisis fomaris, que esto es en griego, que se refiere a, en español, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Bueno, yo lo que puedo entender en esto que acabo de leer, que cuando en la antigüedad, la cruz la usaban para castigo, era de maldición, pero al llegar Cristo, él rompió todo decreto, como lo dice en Gálatas, y ahora somos redimidos por él, salvados por él, ¿verdad? Otra cosa que me di cuenta, los símbolos del pez. Este símbolo está en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, que me acaba de llegar a la mente, cuando el Señor le dice cuando le dice a Pedro que vaya al mar y saque la moneda del pez. O sea, se utiliza mucho en la palabra de Dios esta palabra del pez. Otra cosa que pude darme cuenta, que la cruz se ve mucho, ¿verdad? En los altares, en las iglesias, que hace esa representación que acabo de mencionar. Ahora la dejo con nuestra hermana Febe.
Disculpe, hermano Felipe, para que ver si nos puede ayudar a leer allí para que la hermana pueda hacer su exposición. Ella tiene problemas con la vista, entonces no puede leer por favor. Dice la diapositiva: símbolos religiosos y espirituales en San José de Guanipa, Venezuela. Venezuela. Parte de la cultura religiosa y sus creencias en Venezuela fue introducida con la llegada de los españoles a partir de 1498. De allí se produjo la colonización, trayendo consigo otras culturas que los nativos indígenas desconocían. San José de Guanipa. Existe la influencia del catolicismo, protestantismo, mormones, testigos de Jehová, creencias espiritistas y santerías. Estas religiones fundamentan la creencia espiritual y cultura de la sociedad guanipense. Adelante, hermano. Bueno, en la antigüedad, cuando llegaron los colonizadores acá a Venezuela, vamos a empezar primero diciendo que los primeros habitantes de San José de Guanipa fueron los indios Cariña. Y ellos no tenían creencia en Dios, sino en sus dioses, que era el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza. Pero cuando llegan los colonizadores, los padres, ellos empiezan a que los indios cambien su manera de adorar. También vemos que ellos trajeron esclavos a esta tierra, y los esclavos venían de allá del África y también traían sus creencias. ¿Qué pasaba allí? Que ellos empezaron a imponerse que los indios y los esclavos tenían que entrar a la iglesia. Como los esclavos trajeron sus dioses, ellos empezaron a cambiarle y a pintar cada dios. ¿Cómo se llama este? Este se llama Changó y le pusieron Santa Bárbara de Changó. Este se llama Yemayá y le pusieron la Virgen María. Y así fueron cambiando la cultura e introduciendo los indios y los esclavos dentro de las iglesias. Ahorita aquí en Venezuela está siendo gobernada y tenemos la religión Yoruba, y eso es el espiritismo. Han traído y siguen trayendo culturas de otros países para imponerlas aquí en Venezuela. Cuando empezó el auge petrolero, empezaron a llegar de otras ciudades, de otros países también, trayendo cultura, y hay una mezcolanza aquí en el país. Sin embargo, no nos podemos olvidar que nosotros como cristianos nos corresponde adorar al Dios vivo. ¿Por qué? Porque no podemos ir detrás de las culturas que trae el hombre, que impone el hombre, sino tenemos que adorar a Cristo. Cuando la cruz significa que en el madero murió Cristo, como dijo mi compañera que me antecedió, que la cruz era una maldición, pero cuando Cristo llega y muere en la cruz, se revierte eso para bendición. Si nos vamos a ver cuando visitamos un cementerio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un poco de cruz en las tumbas. Para ellos significa muerte. Pero nosotros sabemos que en la cruz del madero murió Jesucristo. Y que nosotros no podemos adorar los espiritistas. Aquí se adora, como dicen, la reina María Leonza en la montaña del Sorte. Al negro Felipe, al indio Guaycaipuro, que ellos representan las tres potencias. Pero nosotros tenemos
que saber que tenemos que adorar a Dios. De verdad que esta investigación a mí me sirvió muchísimo, aunque ya habían cosas que yo conocía porque ya las había estudiado, pero me sorprendió mucho porque hay un santo que lo llaman el gallo pinto. De hecho es que está en el año 84, el grupo Un Solo Pueblo, ellos cantaban Yo voy a mi gallo pinto, y el gallo pinto es una representación del espiritismo, es una deidad allí. Aquí tenemos a la India Guanipa, que está en la entrada de la ciudad, en la entrada de San Tomé y la salida del Tigrito, o viceversa, en San José de Guanipa. ¿Cómo llega la India Guanipa allí? Cuando se estaba quemando la ciudad, el alcalde pidió, Pedro Martínez, que fueran a ayudarle para ver qué hacían, y los padres de la Iglesia Católica, y lamentando mucho, los pastores fueron y vieron la oportunidad de hacer otras cosas. Más los sacerdotes le dijeron al alcalde Pedro Martínez, bueno, vamos a poner allí en la entrada de la ciudad a la India Guanipa. Y la India Guanipa y José, que está en la entrada, la India Guanipa tiene a un niño cargado dándole el pecho o dándole la teta. Y José tiene a un niño cargado y hacen una línea ley. O sea, la representación del hombre que no quiere responsabilidad con una esposa y de la mujer que no quiere responsabilidad con un esposo. Eso ha llegado a que los hogares se fracturen. Hayan familias disfuncionales donde está la figura materna que dice yo soy el padre y la madre, y la figura paterna que dice yo soy el padre y la madre. Entonces eso es ocasionado en las creencias que hay en la cultura que se está viviendo hoy por hoy aquí en Venezuela. Entonces tenemos que buscar la manera de que hacer entender que nosotros no dependemos de la cultura nada más, sino dependemos de Cristo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Wow. Hermanos, aprendamos de esto, hermanos, porque esto es lindo. Este es uno de los mejores ejemplos que yo podría darles a ustedes, la combinación de lo que es la teología formal y la tradición oral. Lástima que no pudimos ver a nuestra hermana mientras ella disertaba, pero me ha dado una gran lección. He aprendido bastante a través de su informe, hermana, muy, muy precioso. Creo que ahora puedo comprender un poquito más acerca de San José de Guanipa, la tierra donde dejé el ombligo, porque yo también soy venezolano y guanipense. Así que, qué lindo, hermana, su reporte, muchas gracias, verdaderamente muy, 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 muy lindo. Hermanas, ¿tienen otra presentación más? ¿Quién sigue? Graylis. Ok. Adelante, Graylis. Voy a hablarles sobre los aspectos espirituales de la cultura en guanipenses, hermano. Bueno, sin duda, los aspectos culturales de que desligan de la espiritualidad. Estos, por supuesto, pasan a formar parte del simbolismo religioso de la comunidad. Entre las prácticas simbólicas se realizan según creencias religiosas y espirituales. Encontramos la celebración de la Feria de San José, patrono de la ciudad. También tenemos las mismas que efectúan sobre el 19 de marzo de cada año. También se celebra la fiesta a honor de San Judas Tadeo en el sector del Vasquero, y la fiesta de Santa Ana en el sector Santa Ana. Asimismo, se realizan procesiones donde la más concurrientes son las de los miércoles, que es de la Semana Santa.
donde le rinden honor al Nazareno. Algunos feligreses caminan al santo por la ciudad. En el año 2009, en el mandato del alcalde Pedro Martínez, se decretó el primer sábado de cada año como el día de la alabanza y adoración al Señor Jesucristo, donde la iglesia cristiana sale a marchar y a predicar el evangelio. En estos aspectos, estos son culturas, ¿verdad? Una de las cosas que estaba leyendo, que dice la palabra de Dios, que en Levítico, también lo podemos encontrar en Deuteronomio, donde dice la palabra que no podemos acoplarnos, como dijo nuestra hermana Febe, a las culturas de la ciudad. Otra cosa que también me llamó mucho la atención fue que en estas fiestas ellos demuestran su espiritualidad, haciendo todas estas cosas que les mencioné en este momento. Dios les bendiga. Bueno, vamos a pasar a nuestra hermana Abigail. Ok, continuamos ahora con los métodos de investigación. En esta parte fue donde empezamos con las entrevistas a las personas, a las comunidades. Fuimos a muchos sectores del municipio de San José de Guanipa, entre ellos estaba Vista al Sol, Caurimare 1, Negro Primero, El Mirador. Fuimos también a Bicentenario, Monteverde, donde estaba localizado o está localizado el cementerio de acá de San José de Guanipa. Fuimos también a Barrio Blanco, el sector Colón, Santa Ana, La Victoria, Sabatino, y empezamos a hacer las entrevistas a los habitantes de estos sectores. La primera pregunta que nosotros pudimos hacerle a ellos fue: ¿cuáles cree usted que son los símbolos que definen la espiritualidad cristiana en San José de Guanipa? Esta pregunta fue esencial para ellos, pero empezamos el encabezado con lo siguiente: ¿es usted creyente o no? Si es creyente, ¿de qué creencia es usted? ¿De qué religión? Algunos dijeron que eran cristianos, otros simplemente no escribieron que tenían una religión presente. Y empezamos con el desglose de las preguntas. La segunda pregunta era: ¿conoce usted el significado de algunos de estos símbolos? ¿Considera usted que la cultura contemporánea le da importancia a los símbolos religiosos que desde la antigüedad han acompañado a la fe cristiana de los guanipenses? La cuarta pregunta que le habíamos hecho a las personas dice: ¿considera usted que un símbolo religioso puede ser usado para acercarse a Dios? La quinta era: ¿cuál es el símbolo con el que usted identifica la fe cristiana? Sucede que muchas personas empezaron a responder que ellos conocían muchos símbolos. Y el más conocido, el más popular, por así decirlo, era la cruz. Aún los que no eran creyentes, las personas que no practicaban como tal una religión, decían conocer la cruz. También decían de que actualmente no se le da el simbolismo o la importancia que anteriormente los símbolos religiosos representaban, que en la cultura actual y más que todo acá en nuestro municipio se ha perdido esa esencia de esos símbolos. Pero este tema, decían las personas, es porque otras culturas han influenciado en que esta se pierda, la religiosidad se pierda. ¿Okay? En los resultados de la entrevista podemos ver esta torta que tenemos acá en la diapositiva. Dice que el 50% de los entrevistados creían en el catolicismo, ¿sí? Y este gremio sabía cuáles eran los símbolos representados, que si la cruz, pero me llamó mucho la atención de que pocos sabían el simbolismo del pez. Muchos desconocían, no había así católicos, con todo respeto, que manifestaran el conocimiento. Y hablo de acá de la localidad, ¿sí? El 28% eran iglesias evangélicas. En este gremio
Habían personas que desconocían también el concepto del pez, pero había muchos que sí la conocían, sí conocían el significado, igual el de la cruz. Había un 11% que eran los adventistas, ¿sí? Me llamó la atención porque sí sabían los símbolos cristianos, aún el del pez, sabían el significado y basaban todos estos simbolismos con el Antiguo Testamento y eso me llamó mucho la atención. Fue algo muy emocionante haber compartido con este gremio estas entrevistas, ¿no? Porque de verdad que aprendí algunas cosas de ellos. El 5% de los entrevistados fueron testigos de Jehová. Ellos por su creencia, por su creencia un poco apartada de lo que es el cristianismo, por así decirlo, manifestaban otros tipos de símbolos, pues. Ellos veían más que todo la predicación como un símbolo de ellos alcanzar el reino de los cielos, el transmitir la palabra de Dios, ¿sí? El otro porcentaje era de mormones, que era un 6%. Ellos por su creencia desconocían también algunos símbolos religiosos cristianos, sin embargo, sí manifestaban conocer la cruz. Continuamos con la otra página. Ok, aquí vemos los resultados de la entrevista más claros. Y estos fueron los símbolos que más resaltaron. Hay algunos que quizás no pudimos colocar acá en la diapositiva porque así iba a ser un poco más extensa, pero entre estos estaba la Biblia, ¿sí? Ellos veían que la Biblia era la palabra de Dios y la veían como ese manual que ellos tenían que seguir para realizar acciones buenas y tener y avivar más su fe. Estaba la cruz, que le dieron un simbolismo, que fue donde murió Cristo y sabían pues la esencia de este símbolo, ¿no? De hecho, como dije anteriormente, fue el más conocido y el más comentado en todas estas entrevistas, pues en esta investigación. El otro era el pan y el vino, y lo quisimos colocar porque este símbolo fue más que todo resaltado en la religión adventista. Me sorprendió mucho porque de verdad que a pesar de que tengo familiares directos que son adventistas, no conocía muy bien esta religión y pensaba que ellos no tomaban la Santa Cena. Y sin embargo sí la toman y lo ven como un símbolo muy importante, ¿sí? También está el aceite. Este símbolo fue más que todo para las iglesias protestantes, pero al nivel de las pentecostales, pues las iglesias evangélicas pentecostales, veían el aceite como esa imposición, ¿verdad? Agarran el aceite, se lo untan en las manos y lo ponen en las personas enfermas. Y estas pues cobran sanidad. Ellos manifestaron eso, que era algo importante pues para ungir a los siervos también y lo ven como un símbolo resaltante. También estaba la paloma, que para muchos representaba la paz. El velo sobre la cabeza también resaltó mucho. Este tema quizás no, el del velo no pusimos como que muchas preguntas a fondo porque respetamos mucho el concepto que ellos le dieron, ¿no? A este instrumento, a este símbolo, pues. Y lo veían como un símbolo muy importante para ellos, porque eso representaba para ellos la santidad, también representaba para ellos el cubrirse, el respeto hacia Dios, hacia su esposo. Y estas eran las creencias que tenían. De hecho, acá en las memorias fotográficas ustedes pueden ver hermanas con el velo aquí en la congregación. También puede ver la visita de la iglesia adventista. Y aquí arriba está una foto de una placa del cementerio. Me llamó la atención mucho esta imagen, porque como ven acá está la cruz y sobre la cruz está una paloma. Yo dije, wow, me llamó mucho la atención eso allí. Eso fue en un cementerio de acá de Monteverde. Y fue muy resaltante. Está también la visita que se le hizo a la iglesia católica. Pueden ver ahí la cruz alzada. La mayoría de las iglesias católicas tienen esa representación en su estructura, ¿sí? Es como para señalar de que allí se predica Cristo, pues creen en Cristo. Y bueno, esto fue la estadística que nosotros pudimos observar en toda esta entrevista, que fue mucho de aprendizaje.
mucho de aprendizaje. Quiero que me permitan dar como un punto de vista personal acá, ¿no? Y es que no importa si una iglesia piensa que el velo es su santidad. Yo creo que todo está en el corazón. Cuando nosotros dedicamos nuestro corazón a la obra de Dios y a su palabra, al buscar al Señor y le rendimos nuestra voluntad, yo creo que eso es el mayor símbolo que representa nuestro amor al Señor. Entonces, yo les insto a quizás no criticar o no poner en poco a aquella persona que usa falda o aquella persona que usa velo o que simplemente no hace algo que nosotros habitualmente hacemos pues para representar nuestra santidad, sino de que oremos al Señor, porque si están equivocados, pues solamente es el Señor es el que tiene que juzgar. Nosotros tenemos que amarnos y unirnos más como iglesia. Dios les bendiga. Muy bien, hermano. Bueno, vamos a estar hablando. Ajá, aquí estamos todavía. Bueno, quería hablar un poco de la conclusión. Ya, nuestras hermanas se han adelantado un poco, pero es necesario que yo aborde acá para concluir, ¿ok? En relación a todo lo que pues nuestras hermanas expresaron, de acuerdo a los resultados de la entrevista, se puede reflexionar acerca de la necesidad de recuperar la esencia de los símbolos religiosos. ¿Por qué? Porque también notamos, ¿verdad? En algunas personas que no, lo desconocen, otras personas le dan otro significado. Entonces, en este sentido, nosotros vemos pues que la necesidad de que esto se puede lograr a través del conocimiento, ¿verdad? De lo que cada uno de ellos representa, cuál es el verdadero significado de los símbolos. Entender, ¿verdad? Que aunque nosotros respetamos las religiones, nosotros también se nos instó, ¿verdad? Por parte de Dios, fuimos llamados a hablar la verdad. Y si nosotros, o sea, nosotros debemos hacer algo para poder, o tratar, pues, de llevar el mensaje, porque si nosotros vemos que algo está malo, nosotros no podemos participar de lo malo. Entonces, vemos como algunas religiones que entre comillas, llamadas cristianas, pues rinden su culto a imágenes, a símbolos que no, de verdad, no representan a Dios. Como le dije al principio en la introducción, cuando, por ejemplo, veneran o adoran una virgen. En el caso de aquí de la localidad de San José de Guanipa, cuando le rinden honor a San José, ¿verdad? Y pasan la procesión por todos y de hecho allí son unas fiestas patronales donde sí la gente demuestra su fe y esa es su espiritualidad, que vuelvo y repito, nosotros respetamos, pero no sabemos que no es la verdad, que no está en la palabra, pues adorar a estos para ellos digamos que son dioses, ¿verdad? Porque ellos lo ven como un santo. Y bueno, la palabra de Dios en Salmos 135, ¿verdad? Del 15 al 18, dice: los dioses de los paganos son de oro y plata y están hechos por mano de hombre. Tienen boca, pero no habla, tienen ojos, pero no ven, orejas tiene, pero no oyen, y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes lo fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. Entonces, muchas personas pues rinden honores a no solamente, ahí también la hermana Grayley mencionó, hay otras celebraciones como la de San Judas Tadeo, aquí también se celebran y festejan a lo que y adoran pues en gran manera a lo que es la Virgen del Valle. Entonces, bueno, en ese sentido pues nosotros vemos que hay una necesidad de hablar realmente, de enseñar o nosotros ser multiplicadores del mensaje de la palabra, ¿verdad? Que como el Señor realmente quiere que nosotros hagamos, que la única adoración que debemos tener es a Él y Él es el centro de todo para nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, la hermana Febe, ella quiere comentarles algo. Bueno, también aquí se hace la procesión de la Candelaria de aquí
hasta Cantaura. El alcalde que está ahorita, José Chacho Rodríguez, él volvió a proclamar el Día del Evangelio. Y esto fue algo que se hizo desde la Cámara de los Concejales, diciendo que en Guanipa el primer sábado de cada año era para que la iglesia hiciera marchas, predicara, evangelizara. Y damos gracias al Señor por estos dos hombres, Pedro Martínez y José Chacho Rodríguez. ¿Por qué? Porque no han dejado que eso se paralice, sino que sigamos fomentando y llevando el evangelio del Señor en una caminata el primer sábado de cada año. Debemos alejarnos de las culturas seculares que no nos llevan a ninguna parte, sino tenemos que seguir adelante con Cristo, como dijo mi hermana, predicar el evangelio, llevarle la palabra al que la está necesitando. Hay mucha gente que está esperando que vayamos y le digamos, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu alma. El hermano Felipe dijo un día que el Señor nos mandó y dijo, id y hacer discípulos. Y eso es nuestra meta, id y hacer discípulos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, verdaderamente que estas investigaciones van a dejar mucha huella, hermano. Ustedes se van a acordar de mis palabras. Todo muy, muy lindo, todo muy bien presentado. Y quisiera preguntarle a la coordinadora para comenzar, ¿cómo fue esta experiencia comunitaria? ¿Cómo ustedes pudieron experimentar, hacer estas investigaciones en grupo? ¿Por qué? Porque al principio, pues, siempre va a haber resistencia al tratar de trabajar con otras personas, porque unos hacen más trabajo que otros no cooperan y todo lo demás. Pero uno de los componentes de esta clase es aprender a trabajar en grupo, en comunidad. La iglesia en San José de Guanipa necesita regresar nuevamente a sus raíces comunitarias, colectivas, no individualistas. El individualismo está haciendo mucho daño a la iglesia alrededor de todo el globo terráqueo. La iglesia desde su comienzo ha sido una comunidad de fe colectiva, en donde los problemas se resuelven como familia. Por eso es que somos hermanos. Uno de los símbolos que no escuché es el símbolo de nosotros llamarnos hermanos. Somos hermanos y somos hermanas. ¿Por qué? Porque somos miembros de una familia. Eso tiene mucho simbolismo. Eso nos identifica los unos con los otros, aunque quizás no tengamos las mismas prácticas, pero sí nos identifica como una familia en Dios. Y eso es muy importante. Entonces, hermana, nuestra hermana coordinadora, ¿cómo les fue a ustedes con esto de trabajar en comunidad? Bueno, hermano, de verdad que fue muy ameno. Le doy las gracias a Dios por las compañeras que me tocaron. Todas trabajamos en equipo, cada quien asumió un rol, a pesar de la limitante que teníamos de que dos trabajamos durante toda la semana. Dedicamos era el espacio, pues, luego final de la tarde y los sábados y los domingos, el sábado cuando salíamos de acá. Y bueno, también tenemos la situación de que entendemos que nuestra hermana Grayley tiene sus hijos que atender. Tenemos la situación de la hermana Febe ahorita que tiene su dificultad visual, pero aún así todas aportamos, todas estuvimos en equipo, fuimos a la casa de Grayley, fuimos a la casa de la hermana Abigail, nos dirigimos a visitar las iglesias, a realizar las entrevistas, visitar el cementerio, y bueno, de verdad que yo me siento muy bien con este equipo.
El día de ayer estuvimos en una reunión hasta como las 8 de la noche. Las hermanas no querían irse, las tuve que mandar a la fuerza. Tuvieron que caminar por horas, ¿no? Para llegar a sus hogares. Gracias a Dios le pedimos al Señor que las cuidara. Si hubiera sido aquí en los Estados Unidos, yo no las puedo dejar ir caminándose. No se puede. Aquí en los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, es quizás más peligroso que allá en San José de Guanipa. Pero de cualquier manera, las hermanas se han esforzado, se han trabajado, han hecho un escrito excelente que luego vamos a ponerlo en un volumen de 5 capítulos para que todos ustedes puedan disfrutar de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha escrito. Quisiera en este momento que los grupos dentro de el hermano del centro, con el hermano Carlos, con el hermano Medardo, en la internet, por formularan alguna pregunta, algún comentario. No tenemos mucho tiempo, son las 10:25 y necesito concluir esto a las 10:45 porque luego comienza la próxima clase. Así que, por favor, me gustaría que hicieran algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo ya para poder hacerlas. Así que, adelante, hermanos. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Rodolfo Rodríguez por acá. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buena exposición. Hermano, trasladándonos a la lámina de la presentación donde están las palabras claves, donde aparece la parte iglesia. Nosotros como comunidad de fe, acá hacemos vida a lo que es la iglesia del Señor. Somos todos la iglesia del Señor. Lo entendemos así, entendemos esa verdad. A las hermanas del grupo les pregunto, ¿cómo ven las otras religiones ese término? ¿Qué es iglesia para ellos? Muy buena pregunta. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias por esa pregunta, porque ciertamente me faltó ese punto para aclararlo. Bueno, vea, cuando empecé la disertación de esa pregunta, dije que puse esa imagen allí para ver la representación, porque hay muchas religiones que refieren esa palabra es a la estructura como tal. De hecho, el catolicismo, cuando te habla de iglesia, te habla de el lugar donde ellos se reúnen y hacen su servicio, por así decirlo. Los testigos no ven esto como una iglesia, sino un salón. Los mormones sí lo ven como una iglesia, pero como una estructura también. Puedo decir que el cristianismo evangélico es el que acierta un poco el término correcto, que es la congregación de personas y no de una estructura como tal. Entonces las otras religiones sí lo ven como una estructura física. O sea, cuando hablan de iglesia, vamos a la iglesia, es como que al templo, al lugar donde yo me reúno. Sin embargo, pues el cristianismo evangélico sí acierta un poco más, como le estoy diciendo, que lo representan como una reunión de personas allí. No sé si respondí, si entendió, me dice. Sí. Excelente, hermano, excelente, muchas gracias. Y quiero decirles, hermano, que aquí en los Estados Unidos la iglesia es una corporación, como es en todas las partes del mundo. La iglesia es una corporación, es decir, es una institución, una corporación. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, el día de ayer yo estaba viendo que en la iglesia metodista ¿cómo se llama? Se admiten los pastores homosexuales y estaba un pastor homosexual con toda su vestimenta, con el arco iris, y entonces él estaba diciendo de que todavía no había escogido su nombre de lo que le llaman un drag. Un drag es un homosexual que se viste de hombre, de mujer cuando es hombre, y él estaba hablando todo normalmente y la gente le aplaudía y era algo muy normal. Y usted se pregunta, ¿cómo es que en la iglesia eso es permitido? Bueno, porque aquí en los Estados Unidos la iglesia es una corporación. Una corporación es totalmente diferente a lo que es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que comparten su fe en Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es una corporación, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un grupo corporativo
de personas que ha sido creada con el fin de obtener bienes. Por ejemplo, ya en el mundo existen negocios de iglesias. Viene una corporación de inversionistas, construyen un edificio, le dan un contrato a un pastor, le pagan un sueldo y el pastor tiene que predicar a la iglesia lo que ellos le escriben y se dedican a colectar los diezmos, a colectar dinero, y todo ese dinero entra a la iglesia y se convierte en una corporación de bienes. Es un negocio, es una empresa. Entonces todo esto está ocurriendo alrededor del mundo, y gracias a Dios que la iglesia todavía sigue predicando de que la iglesia somos las personas, somos el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y no tiene nada que ver con un edificio. Algunos de ustedes no tienen ni siquiera edificio, pero son iglesia. Pero tenemos esa maña de decir vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nace en el segundo siglo, cuando por primera vez los cristianos tuvieron un edificio. La iglesia no tenía edificio. A partir del año 70 ya no había un templo de judíos. Los cristianos no tenían un templo como tal. Lo único que tenían un templo eran los paganos. Entonces, en ese sentido, qué bueno que todavía en San José de Guanipa se habla acerca de la iglesia como cuerpo. Ok, muchas gracias, hermanos, por su pregunta. Hermano Medardo. Sí, hermana. Adelante. Hermano, disculpe rapidito. Quería agregar que acá en Venezuela, cuando hablamos en el término civil, cuando se refiere a la iglesia, que el registro, ¿no? Se refiere a la iglesia, lo que realmente se está registrando es el lugar donde se congrega la gente. Fíjese la entonación que le dan allí, ¿no? Que siempre es cuando se refieren a la iglesia, no es a las personas, sino es al lugar, siempre, aún en la parte civil, en la parte legal también. Sí, así es. Siempre va a ser así. Ok, si hay alguien en la internet que quiere hacer alguna pregunta, porque estamos falto ya de tiempo, por favor, este momento es que levante la mano y por favor haga la pregunta. Por aquí, hermano. Sí, hermano, haga la pregunta. Bueno, mi pregunta para el grupo es, ¿qué aprendieron ustedes ante toda esta investigación? ¿Qué les quedó en su corazón de aprender sobre los símbolos? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue lo que aprendieron de eso? No se escuchó muy bien. ¿Qué aprendieron ustedes acerca de esta investigación, acerca de los símbolos? ¿Cuál fue la lección que más les impactó? Buenas tardes. Bueno, aprendimos el trabajo en equipo. Y en lo personal, aprendí que antes de hablar de algún tema, yo tengo que tener el conocimiento y estar segura de que lo que estoy diciendo es así. Porque muchas veces hemos hablado por años temas, y cuando nos vamos a ver y empezamos a investigar y estudiamos algo de eso, nos damos cuenta que estábamos en un error. Yo le doy gracias al Señor por este ramillete de mujeres que me ayudó a entender muchas cosas. Y una de esas cosas, la primordial, fue la unidad. Ver a mi hermana, la líder del grupo que venía, Nairobi, de allá de Sabatino, y se iba a las 11, a las 5 de la mañana. Eso, wow, eso no lo hace todo el mundo. Mas, sin embargo, ella sacrificó su sueño. Abigail sacrificó su sueño. Mi hermana Graylis también, con su bebé, venirse caminando de su casa a mi casa para hacer eso. Eso deja una gran enseñanza. Yo le doy gracias al Señor por cada una de ellas. Amén. Muchas gracias, hermana.
De ahí del grupo de ustedes, ¿alguna pregunta? No tienen preguntas. Bueno, yo iba a tener algunas palabras. Ok, la hermana Auribel. Yo tengo una pregunta larga y una respuesta corta. La respuesta es sí o no. Y la va a responder Mayrubis. Y mi reflexión es, entendiendo lo que decía Raquel al principio, ¿no? Sobre los símbolos, el contexto histórico. Ella habló de una simbología que viene desde hace mucho tiempo. Me llamó la atención que ella dijo algo como que, hey, ¿qué estás haciendo allí? Y entonces, esto te representa. Cuando veían el símbolo, eso lo representaba. Y eso me hizo acordar a la historia de Judá y Tamar, ¿verdad? Que al ver ella que Judá no le cumplía con darle al hijo, ella se disfrazó de prostituta y estuvo con Judá. Y ella le pidió a cambio que se quedara con el cordón, el sello y el báculo. Ese sello representaba toda la dinastía de Judá. Él estaba dejándole un símbolo a ella para decirle que le iba a pagar, pues. Entonces, esa representación, esa simbología me lleva a ver cómo nos diferenciamos. Entonces, la pregunta es, mi hermana Mayrubi, ¿crees que estas simbologías que usamos, las iglesias cristianas evangélicas, nos ayudan a diferenciarnos de otras religiones? Bueno, hermana, de alguna manera sí, sin embargo, hay iglesias, por ejemplo, nuestras iglesias cristianas evangélicas, donde todos nos congregamos, bien sea por la parte pentecostés o la iglesia, todo lo que representa la iglesia cristiana evangélica, usan el símbolo de la cruz. No todas, pero sí algunas. Y vemos que también la iglesia, por ejemplo, la católica, lo usa. Entonces, no le damos el mismo significado, ¿ok? Porque quizás para ellos representa una veneración, ¿sabes? Y nosotros sabemos que sí, la cruz, Dios murió, ¿verdad? Jesucristo murió allí, ¿verdad? En la cruz para darnos vida. Que ese símbolo que antes representaba muerte, hoy nosotros lo vemos como vida, pero sabemos que Dios no está allí en la cruz, ¿verdad? Porque Él está vivo. Y muchas personas en la iglesia católica no tienen este conocimiento, ¿ok? Entonces, entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo te puedo decir que para nosotros la cruz tiene un significado diferente a otras religiones. Ok. Okay. Hermana Auribel, nos vamos a pasar no más de 5 minutos en lo que es el descanso, así que en la próxima clase se toman 5 minutos más porque tengo unas cositas que decir acerca del grupo y tenemos una pregunta más. Doctor Ali Vargas Torrealba, desde Acarigua, nos acompaña. Pregunte. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Saludos, maestro Felipe. Mis felicitaciones al grupo. De verdad, una exposición muy clara, muy explícita. Y bueno, más que pregunta es eh, cotejar un poquito con lo que decía la hermana Febe. Me llamó mucho la atención porque ella hizo una breve explicación de lo que es la inculturación religiosa, ¿no? Ella habló de las muchas expresiones que hay aquí, habló de los yoruba, habló de lo que es la santería y esas cosas, ¿no? Y lo importante de este tipo de exposición que están haciendo los hermanos es entender cuál es la importancia en sí de lo que representan los símbolos religiosos. Porque les cuento algo, mi querido hermano Felipe, hay veces que los mismos hermanos que se congregan en iglesias que llamamos cristianas evangélicas, muchas veces terminan
en la apostasía y terminan yéndose a religiones, llamémoslas así, que según ellos, al no conseguir algo que les satisfacía en la religión cristiana evangélica, pero que en otras religiones pueden ver y no lo señalan como malo, porque, por ejemplo, tienen un símbolo de la cruz, entonces, pero ya va, es que el símbolo de la cruz representa a Cristo o representa el sacrificio. Entonces, muchas veces el ser humano, en aras de tener algo que ver, que percibir, de lo que agarrarse, depositando la fe en un símbolo y no en el Dios de Israel y no en el Dios de la Biblia, termina yéndose a este tipo de prácticas, ¿no? Y es interesante cuando, por ejemplo, lo vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, cuando el rey Ezequías tumbó todo lo que tenía que ver con aquellos lugares altos donde estaban adorando. Y me llama la atención que la serpiente, que en una oportunidad la serpiente de bronce que se le dio a Moisés para sanar a aquellos que eran mordidos por otras serpientes en aquel momento histórico, ¿verdad? Él llegó y esta serpiente llegó y la destruyó completamente. Esa serpiente, el pueblo de Israel, llegó a depositar su fe en ella y llegó a adorarla, ¿no? Y le llamó, dice el texto bíblico, Neustam. Le dieron un nombre para referirse a aquel símbolo. Entonces, interesante lo que explicaba la hermana Febe. Y aparte de eso, una de las hermanas también hizo una exposición allí muy elocuente cuando decía que los símbolos los podemos tomar como algo relacionado como un pacto, ¿no? Como un pacto entre dos personas, algo que simboliza un objeto específico. Y venía a mí, Felipe, lo de los aros matrimoniales, ¿no? Porque así como fijamos nuestros ojos en otras cosas, eh, que no tienen muchas veces que ver con lo que es santo y lo que es darle la gloria a Dios, nos olvidamos muchas veces de mirar ese arito matrimonial que representa o simboliza ese pacto que hicimos con aquella mujer de nuestra juventud, en el caso de los hombres, y recordar que es la ayuda idónea que Dios estableció para nosotros. Entonces, en conclusión, y con esto ya concluyo, es interesante, es muy importante tener bien claro la importancia, valga la redundancia, de lo que son los símbolos religiosos y darles un buen uso y un buen criterio en función de discernir correctamente lo que ellos representan. Eso es todo, mi hermano. Bendiciones. Muchas gracias. Ok, hemos llegado a la conclusión de esta clase, pero no nos podemos ir sin antes expresar ciertas palabras para este equipo. He quedado bastante impresionado en su manera de estudiar, de compartir, de escribir. Han hecho un buen trabajo en su escrito. Yo lo tengo aquí frente a mí. Todas las citas han sido correctamente colocadas. Han puesto algunos conceptos, ideas dentro de su escrito que verdaderamente me han enseñado mucho a mí. Yo creo que este grupo merece una A y merece una E de excelencia, porque a través de todos sus sacrificios de caminar, de ir y de venir, han podido hacer un excelente trabajo. Hermanas, quiero felicitarlas por este trabajo, por esta presentación, por sus palabras. He quedado muy impresionado, se lo digo con toda sinceridad, con esta cátedra de nuestra hermana Febe, de todo lo que nos ha informado. Es lindo ver algo. Yo estoy escribiendo en mi tesis doctoral acerca de esa tensión que existe entre lo que es la teología formal y la teología oral. Y nuestra hermana nos dio mucha información que, como ustedes vieron en la diapositiva, no estaba, pero ella nos la dio porque la conoce, porque la ha vivido y porque la entiende. Y esta es la manera tan especial que Dios nos ha dado para poder comunicar las verdades del Señor. Así que quiero felicitarlas y yo quisiera, hermanos, que todos nosotros le demos a estas hermanas un aplauso, por favor. Felicidades, se lo merecen. En la próxima semana yo voy a comenzar la clase con algunas palabras acerca del tema de hoy, porque hoy se nos terminó el tiempo. Les pido disculpas por lo de los problemas, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Ahora, la próxima semana vamos a tener un tercer grupo.
Pues el grupo 3 vamos a hablar de la cultura, creo. Ya le Cambios digo el tema. culturales globales. Sí, cambios culturales globales. Aquí está. Cambios culturales globales y su influencia en la espiritualidad de la iglesia cristiana local. Wow. Es tremendo tema, hermanos, porque por primera vez van a escuchar ustedes una terminología que es nueva, que no es nueva, pero que se está comenzando a hablar en la literatura cristiana. Y el término es glocal. Glocal, un juego de palabras que tiene y habla acerca de aquello que es global, pero que se convierte en local. Y en San José de Guanipa viven muchos conceptos, ideas, teologías locales que de una u otra manera están siendo adoptados por ustedes y no se están dando cuenta que al hacer eso, en algunos casos es un caballo de Troya que viene disfrazado, que viene de cierta manera, viene con ciertas máscaras que al final vienen a destruir los fundamentos, a socavar las doctrinas esenciales en la iglesia. Entonces, esta terminología y todas estas teologías locales vienen de otros contextos a nivel global, pero se introducen a través de las redes sociales. Y todos nosotros no entendemos, hermanos, que las redes sociales pueden ser buenas, pero también son malas al mismo tiempo. Y hay gente que pasa en las redes sociales más que lo que pasa en la presencia del Señor, leyendo la Biblia o sirviéndole al Señor. Yo no digo de que uno no puede ver WhatsApp o Facebook y eso y lo otro, pero hay gente que lo primero que piensa cuando abre los ojos son sus redes sociales. Y las redes sociales se han convertido en una religión. Entonces, todas estas cuestiones locales nos están afectando, nos están ayudando al mismo tiempo, porque si no fuera por cuestiones que son locales, pues nosotros, su hermano Felipe, no existiera y no estuviera en la presencia de cada uno de ustedes. Entonces, no todo es malo, pero no tampoco todo es bueno. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta clase. Van a tomar algunos minutos. Le voy a entregar ahora el tiempo a nuestra hermana Auribel. Yo voy a terminar la grabación y vamos a tener un pequeño receso para que ustedes puedan tomar agua y comenzar con el próximo tema. Saludos a todos. Felicidades, chicas. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.